Well, welcome to the fifth international session. My name is Daniel Rodríguez, and I'm one of the members of the Spanish State Council for the Participation. Bienvenidos a la quinta sesión internacional. Soy Daniel Rodríguez, soy uno de los miembros del panel español para la protección de los niños en España. Tengo 16 años y tengo el placer de poder comoderar esta sesión junto con Manu Krishnan del Global Campus Human Rights. En esta sesión vamos a hablar sobre justicia digital, inteligencia artificial y derechos de la niñez. Tenemos 1 hora y 3 bloques. En el primer bloque hablaremos sobre inteligencia artificial. En el segundo bloque hablaremos sobre cómo diseñar tecnologías junto con los niños. Y en el tercer bloque hablaremos sobre la justicia digital en la práctica. Me gustaría darle la bienvenida a nuestros oradores. Gracias por estar aquí. Hoy en día estamos rodeados por la tecnología. Ninguno de nosotros puede imaginarse vivir sin el móvil. Os hago una pregunta y levantad la mano si en los últimos días, meses, habéis utilizado la inteligencia artificial. Bien. Muchas personas han utilizado la tecnología y esto no es algo nuevo y tampoco es solo en esta sesión. Hoy tengo un objetivo claro, a saber, ayudar a los niños que se encuentran en situaciones complicadas y ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarles. La tecnología puede presentar muchos problemas, es cierto, pero, como decía, no podemos olvidar las consecuencias graves que puede tener un mal uso de la tecnología. Ahora pasaré la palabra al siguiente orador y muchísimas gracias por estar en esta sesión. Muchísimas gracias. La verdad es que Daniel nos ha apoyado muchísimo a lo largo del proceso con todos los temas y los debates. Yo, como asistente, lo que voy a hacer es ayudarle, pero él es el protagonista. Aunque he de decir que voy a ser el poli malo. Tengo que reconocerlo porque nos han dado 1 hora para esta sesión. Entonces, Daniel es el policía bueno y yo soy el policía malo. Y ahora vamos a dar la palabra a los expertos. Por favor, sean breves. Díganos quiénes son, en qué han trabajado y luego podemos empezar los 3 bloques establecidos y que ya ha presentado Daniel. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en esta sesión. Yo soy Nessa Lynch de la Universidad del College Cork de Irlanda. Yo soy Ángela Vigil del Baker McKenzie Pro Bono y trabajamos por los niños y también con la IA. Yo soy Alexandru, soy de Moldavia y soy miembro del Comité Asesor de Niños y Jóvenes. Buenos días. Yo soy Sebnem Erener, soy experta legal en ética, gobernanza y políticas de IA. Me encargo del desarrollo sostenible de esta. Y en los últimos años hemos trabajado en materia de reglamentos éticos en relación con la inteligencia artificial. Buenos días. Yo soy Aitor Cubo, soy director general de transformación digital de la justicia aquí en España. Estupendo, pues muchísimas gracias a todos, a todas por haberse presentado. Vamos a empezar con el primer bloque. La pregunta es, ¿nuestras leyes están listas para la inteligencia artificial? Bien, vamos a examinar el marco jurídico en materia de justicia digital y la pregunta es, ¿cómo
podemos hacer que las leyes aborden el impacto de la inteligencia artificial en los derechos de niños y niñas? Bien, la primera pregunta va a la doctora Nessa y es: ¿cuáles son las mayores brechas en nuestro marco jurídico actual en lo que se refiere a la inteligencia artificial y los derechos humanos? Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente la IA forma parte de nuestro mundo. Y el desarrollo, por lo tanto, ha sido llevado a cabo por las empresas que trabajan en materia de inteligencia artificial. Ahora nos encontramos en un punto en el que ojalá pudiéramos hacer esto, seguro que podemos hacer esto, y ahora la pregunta es, vale, ¿cómo adaptamos la legislación? A nivel internacional hay que centrarse en cómo la IA puede impactar los derechos actuales, en lo que se refiere a la privacidad, por ejemplo, pero también cómo vamos a ir desarrollando esta IA en función de distintos tipos de derechos. Por ejemplo, cómo podemos regular la IA en derecho humanitario o en conflictos armados. Bien, en la observación 21 del Comité de los Derechos del Niño, en 2021, se corrige la oradora, aborda el impacto en los derechos de los niños de la IA. Hay toda una serie de ámbitos en los que los niños desempeñan un papel. Y se han visto que la IA puede causar una serie de daños en relación con los niños, de los que hablaremos en esta reunión. Tenemos dos temas principales. Por un lado, la Unión Europea. La Unión Europea ha estado en primera línea con la legislación en materia de inteligencia artificial, pero es cierto que todavía hay grandes brechas en el sistema regulatorio, sobre todo en lo que se refiere, por ejemplo, a los usos nacionales o a las leyes de orden. Y esto habría que adaptarlo a los niños. Asimismo, habría que ver qué se hace en Estados Unidos. En Irlanda estamos haciendo muchísimo trabajo en este sentido porque hay muchas sedes de empresas estadounidenses también y percibimos el conflicto entre la innovación tecnológica y el progreso. Muchas gracias. Me gustaría dejarle la palabra ahora a Alexandru. Mi pregunta para ti es: ¿a qué retos se enfrentan los niños a la hora de empezar a utilizar sistemas de inteligencia artificial en sus vidas? Sí, bueno, hoy en día se pueden crear vídeos utilizando fotos, por ejemplo. Y esto quiere decir que con una foto se puede crear un vídeo falso de algún niño, ¿no?, haciendo lo que sea, lo cual puede causar traumas muy graves. Incluso estos vídeos se pueden utilizar para chantajear a estos niños o adolescentes. La inteligencia artificial, es cierto, puede ser muy útil, incluso para los niños, sin duda. Es una herramienta valiosa. Pero la inteligencia artificial, como está entrenada sobre datos pasados, tiene prejuicios. Funciona y opera y toma decisiones en base a estereotipos. Entonces, esto puede ser muy, muy problemático, sobre todo para niños desprotegidos que pertenecen a minorías. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta para Sebnem. ¿Cuál es el papel que tendrían que desempeñar las empresas para asegurarse que toda la responsabilidad en la justicia se puedan asignar como se debe?
Me refiero sobre todo a la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial se debería desarrollar de manera responsable. Es cuestión, yo creo, de responsabilidad corporativa, ¿no? Es una consideración que precede incluso los marcos legales y éticos. En la Unión Europea y en el Reino Unido hay códigos de diseño e iniciativas que quieren ofrecer protección en este sentido, lo cual está muy bien, pero la realidad es que el entorno digital está completamente diseñado por las corporaciones, entonces la responsabilidad la tienen las corporaciones. En este sentido, los niños no es que solo estén jugando o tratando con la inteligencia artificial, es que han nacido con esta inteligencia artificial, con estas tecnologías. Su infancia forma parte de esto. Y esto lo saben aquellos que diseñan estas tecnologías. Por eso necesitamos marcos más duros en lo que se refiere a la responsabilidad corporativa y necesitamos una mayor protección. Pero no podemos tratar a los niños y niñas como ese grupo vulnerable o frágil. No, tenemos que capacitarles para luego poder darles ese poder de moldear las realidades digitales en las que nacen. Así que yo en este sentido veo una necesidad de realizar este tipo de cambio. Y si tienen más preguntas, pues encantada de profundizar en ello. Muy bien, pues ahora abrimos el turno de palabra. Aitor, adelante. Bueno, yo creo que el sector privado tiene que rendir cuentas, eso es cierto, pero no solo. En el Ministerio de Justicia, en España, tenemos registros de transparencia y de rendición de cuentas para todos los proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial, porque utilizamos mucho la inteligencia artificial aquí en España. En España tenemos una ley de eficiencia digital. Si no me equivoco, es la primera ley a nivel mundial que habla acerca de inteligencia artificial, datos, etcétera. Así que nosotros tenemos un Real Decreto, el 6/2023, y no solo es importante el tema de la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas, también es importante que nuestros fiscales y jueces sepan utilizar esa inteligencia artificial. Porque al final, cuando preguntamos ¿quién está utilizando la inteligencia artificial? Bueno, pues todos levantamos la mano y puede que ni siquiera pensemos que la utilizamos tanto, pero todos y todas la usamos. Así que ya no solo tenemos la legislación, no solo tenemos el tema de la rendición de cuentas y de la equidad, sino que tenemos que entender que esto va a desempeñar un papel importante en el sistema judicial. Jueces, fiscales, y estos tienen que saber cuáles son las oportunidades, pero también los riesgos derivados de la IA. Nessa lo ha dicho antes. Trabajamos con muchas empresas en el Foro Económico Mundial, abordamos el tema de la inteligencia artificial, de los niños, la protección de los niños y niñas, el peligro de los predadores sexuales que se encuentran en línea. Y desde el punto de vista de las empresas, lo interesante es ver cómo pueden evitar daños intentando seguir una ley que no se desarrolla tan rápidamente como la tecnología y nunca será tan rápida. Entonces creo que lo interesante es que las empresas y el sector privado se unan para abordar estos retos. Y por añadir algo, yo creo que esta conversación tiene que girar en torno a ¿hay algunos tipos de inteligencia artificial que tenemos que prohibir totalmente? Por ejemplo, algunos tipos de identificación biométrica. Esto en Reino Unido, por ejemplo, se ha abordado.
Y el espacio de la defensa de los derechos humanos es un espacio bueno para poder tratar este tema. Y tenemos que tener en cuenta a nuestros niños, niñas vulnerables, en la protección de la infancia. La tecnología se va a seguir utilizando, entonces tenemos que ver cómo abordamos este tema en el ambiente que nos toca. Muchísimas gracias por haber abierto el debate. Ahora pasamos al segundo bloque, que es cómo diseñamos la tecnología con los niños y niñas. Nos pasamos de la legislación a la práctica y entonces la pregunta es cómo podemos diseñar esta tecnología poniendo a los niños y niñas en el centro. Y lanzo mi primera pregunta a todos aquellos que nos escuchan. ¿Qué sería para ustedes una participación significativa en la era digital? Y voy a hacer mi primera pregunta a Sebnem. ¿Cómo las empresas pueden pasar de responsabilidad corporativa a aspectos más éticos? O responsabilidad ética. Bueno, esto es una continuación de lo que yo estaba comentando antes. Cuando hablamos de definir la tecnología y la inteligencia artificial, tenemos que pasar de la protección a la capacitación, el empoderamiento de los niños y de las niñas. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Y a cómo se traslada esto al diseño de las tecnologías y de las interfaces? No se trata solo de restringir el acceso a determinados tipos de contenido o dar consentimiento parental. Hay que pensar más allá. Hay que ampliar este concepto. Los niños y niñas no aprenden a utilizar la tecnología, nacen con ella, son ciudadanos activos en las realidades digitales, toman decisiones, moldean el mundo. Entonces, tenemos que diseñar las tecnologías siguiendo esto. Por ejemplo, en lo que se refiere a la jurisdicción en el diseño de tecnologías, hay veces que solo se habla de restricción o de acceso, ¿no? Pues si tienes menos de 18 años, vale, te restringimos el acceso, te lo prohibimos. Hay que contar con tecnologías que se adapten mejor y la inteligencia artificial ofrece oportunidades. Podríamos utilizar interfaces que sean capaces de entender procesos o fases de desarrollo en la que se encuentran los niños, por ejemplo, y ver si esa interfaz se puede ir modificando según la madurez que tenga ese niño o esa niña y que, digamos, haga un seguimiento de su crecimiento. Y luego, ¿cómo podemos conseguir que los niños participen en el diseño de las tecnologías? Y en este sentido, la inteligencia artificial ofrece muchas oportunidades más que riesgos. Por ejemplo, podríamos conseguir que los niños y niñas estén en continuo contacto con el desarrollo de estas tecnologías, que brinden sus comentarios y que alcen la voz cuando esa tecnología no se está desarrollando en pos de sus beneficios. Del mismo modo, todo esto depende de algo, que es el principio de explicabilidad. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de protección de datos o de la ley en materia de inteligencia artificial, a veces somos demasiado simples. Pensamos solo en notificaciones, aviso. Tenemos que adaptarlo más a los niños, a las niñas, que tengan un sentido o que sea más significativo. ¿Cómo le podemos explicar las cosas a los niños? No solo cuando haya un tipo de responsabilidad o un potencial daño. Tienen que entender las razones por las cuales ciertas cosas se categorizan de un modo o de otro, o por qué se aplican determinadas restricciones. Es como una alfabetización digital. Y los niños tienen que entender esto y, bueno, ser conscientes de los daños, de las oportunidades que se pueden encontrar en la esfera tecnológica. Así que sí, tenemos que diseñar estos elementos de manera más adecuada. Podemos crear sistemas que capaciten a los niños
y niñas. Y que no parezca, entre comillas, que los protegen. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora le voy a dar la palabra a Alexandru. Alexandru nos va a dar su perspectiva en calidad de joven. Y la pregunta es, ¿cuál es el significado real de formar parte del diseño de la tecnología? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, pues como decíamos, no es solo pedirnos nuestra opinión. Se habla de diseñar para los niños, pero no con los niños. Los niños, niñas son expertos, conocen perfectamente las plataformas, la inteligencia artificial. Tenemos que garantizar espacios seguros, pero también participar significa poder compartir nuestra experiencia real. Los niños y niñas tienen que ser participantes activos de este desarrollo, de este diseño. En Bulgaria, Rumanía y Grecia utilizan consejos formados por niños o comités en los que puedan dar su opinión. Luego hay un proyecto de Tierra de Hombres que es un chatbot y este chatbot consigue adaptar la información al lenguaje de los niños y de las niñas. Y en este proyecto han colaborado pues el mundo académico, expertos y demás. La idea es que los niños y niñas entiendan sus derechos en su propio lenguaje. Tenemos que incluir también las voces de aquellos niños y niñas que viven en zonas rurales. También los niños, niñas con discapacidades, niños, niñas migrantes, porque muchas veces se les excluye. ¿Y cómo podemos garantizar esto? Bueno, estas plataformas tienen que contar con herramientas diseñadas no solo para niños, sino con los niños. Se podrían hacer, por ejemplo, focus groups, reuniones en las que los niños puedan dar su opinión y también la formación. Los decisores políticos, elaboradores de políticas, tienen que estar formados para saber cómo actuar en este sentido. Muchísimas gracias. Ahora voy a darle la palabra a Nessa Lynch. La pregunta es, ¿cómo podemos garantizar los derechos de privacidad cuando los niños y niñas participan en el desarrollo de tecnologías? Muchísimas gracias. Bueno, como digo, los datos son la nueva divisa de moda. E incluso las mejores empresas tecnológicas no están particularmente motivadas en lo que se refiere a respetar los derechos de privacidad. El mundo se está quedando atrasado en este ámbito. Y lo tenemos que ver desde una perspectiva de los derechos de los niños. Hay gente que ni siquiera está muy concienciada acerca de su privacidad y a veces los niños incluso están más concienciados que los adultos. Así que en lo que se refiere, por ejemplo, a las acciones porque, por ejemplo, la Unión Europea está tomando contra las empresas, vemos que hay empresas que animan a los niños y niñas a compartir sus datos. Y muchas veces los niños se ven influenciados por lo que hacen sus compañeros. Así que en el marco de los derechos de los niños y de las niñas, tenemos que hablar de responsabilidad en relación con los niños. Tenemos los propios niños que, como ya sabemos y hemos visto en este congreso, son titulares de derechos. Pero también tenemos que capacitar a los niños para que sean ellos mismos los que identifiquen los riesgos de compartir sus datos. Tienen que participar en el diseño de estas tecnologías. Y luego la interacción entre la responsabilidad público-privada. Ya se ha mencionado. Y otro aspecto también es la responsabilidad de los padres, madres, familias, tutores.
tienen también que informar a los niños acerca de sus derechos en materia de privacidad. Pero lo importante es que se comprendan las consecuencias a corto plazo, pero también a largo plazo, las consecuencias antes de compartir datos. Porque a veces sabemos que es difícil también transmitir esto en el cerebro de un adolescente que se deja llevar por las hormonas. Y no hablamos de tecnología que está encriptada, es que hablamos ya de muchos datos que se están divulgando constantemente. Así que, como decía, tenemos que ver cómo aplicar el marco de los derechos humanos y cómo hacer que el sector privado, el sector público se responsabilicen, y también qué podemos hacer nosotros como tíos, tías, padres, familiares, tutores, etcétera. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vuelvo a abrir el turno de palabra si alguien quiere añadir algo a lo que acabamos de hablar. De lo contrario, podemos pasar al tercer bloque. Bien, les recuerdo que el tercer bloque es ¿cómo sería en la práctica la justicia digital? Este es el último bloque. Vamos a hablar de la puesta en marcha en el mundo real, y a los que nos siguen la pregunta es ¿cómo traducen los gobiernos y las empresas estos principios en acciones concretas? Y la primera pregunta va para Aitor. La pregunta a la que quiero que responda es ¿qué está haciendo España? ¿Cómo está poniendo España en marcha estos principios a través de iniciativas nacionales? Muchísimas gracias. Bueno, los niños y los jóvenes son nativos digitales. Han nacido en un mundo digital. No les pasa como a nosotros, que somos más mayores. Y de hecho en el sistema judicial o los que están especializados en este ámbito pues son personas más mayores. Entonces aquí tenemos una dicotomía entre el mundo digital y la justicia digital. ¿Por qué es importante tener justicia digital? Y vamos a verlo desde la perspectiva de los niños y de los jóvenes. Bueno, antes en este panel alguien ha comentado que es importante que el sector público y el privado colaboren, pero no solo. La sociedad también tiene que desempeñar un papel. En España, en el Ministerio de Presidencia y Justicia, a nosotros nos gusta hacer cosas, no nos limitamos a pensar. No solo tenemos una ley que utiliza la inteligencia artificial o que habla de la inteligencia artificial en el sistema judicial, sino que hacemos algo, hacemos cosas. Y les voy a mostrar un vídeo. Y en este vídeo verán uno de los principales eventos que organizamos en el foro de transformación digital. Este foro es un foro abierto, es decir, cualquiera de ustedes puede formar parte del foro. El sector público, el privado, para el público y para el privado cualquier persona puede participar, empresas de tecnología o de cualquier tipo, y también la sociedad. ¿Y por qué recalco esto? Porque todos, sobre todo el tercer sector, desempeñan un papel importante. Cuando los niños, las ONGs, la sociedad civil trabajan en pos de mejorar el sistema judicial, esto es lo que observamos. Este es uno de los principales eventos, que es el Data Forum. El año pasado se celebró en Granada y este año lo celebramos en León en octubre, la primera semana de octubre. Y queremos recalcar esto. Nosotros trabajamos con los jóvenes, con los universitarios. Trabajamos juntos para poder conformar el nuevo sistema de justicia digital de España. Trabajamos con personal de la universidad y universitarios para desarrollar un sistema judicial digital juntos, que sea justo y que realmente nosotros compartamos en calidad de servicio público. Esto es primordial.
es muy importante para el Estado, pero también es un servicio público y el servicio público debe reflejar lo que dice la sociedad, sobre todo los jóvenes, los niños, las niñas. Por ello, hemos lanzado distintos tipos de iniciativas para fomentar esto, como por ejemplo este Data Forum de Transformación Digital y luego ese Focus Group, ese grupo de trabajo. Estos grupos de trabajo los organizamos para que las ONGs, la sociedad civil, los grupos de presión, etcétera, trabajen juntos y trasladen la información disponible a las necesidades de las personas. Y les voy a dar un ejemplo. Nosotros hacemos lo que decimos y pueden consultarlo en Internet, que está todo es público, tienen el registro de transparencia en materia de inteligencia artificial a su disposición. Como decía, en España la justicia es digital. En muchos países es muy difícil trabajar en materia de justicia digital, porque la mayoría de los países todavía trabajan con papel. Y si no tenemos informes o digitales en materia de justicia, claro, no podemos incorporar la inteligencia artificial a través de un sitio web o de una app en el teléfono. Por eso, nosotros tenemos también un proyecto para facilitar el trabajo, para facilitárselo todo a los ciudadanos, en concreto a los niños y niñas. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos una carpeta de justicia digital, el Justice Folder, que se centra en el ciudadano. El texto es muy fácil de entender y no solo para los jóvenes, sino que es algo que busca traducir el lenguaje del sistema judicial a un lenguaje sencillo. Pues bien, tenemos un sistema de inteligencia artificial en esta carpeta y lo que permite es que cuando uno hace clic en un documento, se traduce este documento a lenguaje sencillo. Se hace un resumen del documento mediante la inteligencia artificial y se cambian los términos más técnicos al lenguaje sencillo. Y esto es crucial. Es crucial para que la gente pueda entender esto. Es un proyecto muy interesante. Cuando tenemos un documento electrónico o transacciones telemáticas con el sistema judicial, hay muchas cosas que se pueden hacer para proteger a los niños en los procesos judiciales. En España, por ejemplo, si tenemos un proyecto con niños que tienen que ir a los tribunales, hay algo que se puede hacer y es, por ejemplo, organizar videoconferencias en lugares específicos. Tenemos uno de estos lugares por municipio y luego hay lugares específicos también en los que se pueden asistir a las víctimas, en concreto a los jóvenes y a los niños. Y se pueden utilizar esta tecnología más bien para ver o asistir a la audiencia en lugar de tener que personarse en los tribunales. Por lo tanto, la justicia digital es clave para poder desarrollar este tipo de servicios, porque todo el mundo tiene que comprender y trabajar con el sistema judicial de manera específica, pero esto se aplica sobre todo a los niños y a los jóvenes. Y les animo a que participen en el Digital Transformation Forum, en este foro que les he comentado antes. Y también les animo a que participen en Data Forum junto con nosotros para poder desarrollar el mejor servicio público en materia de justicia digital en España, en materia de, como decía, tecnología e inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues dicho esto, voy a darle la palabra a Angela y le voy a preguntar,
¿Cómo sería una colaboración exitosa en materia de justicia digital desde la perspectiva de la industria? Pues un par de ejemplos. Yo voy a empezar diciendo esto. Yo represento a algunos niños que consiguen ser ellos mismos cuando están online. O sea, se sienten cómodos solo cuando están online. Y esto, claro, presenta unos cuantos retos. No es algo del todo seguro. Tengo a una clienta que después de cada interacción que tiene con otras personas en el mundo real, coge el móvil y se lo cuenta a ChatGPT para que ChatGPT le diga si en su opinión la otra persona se ha portado bien. ¿Esto por qué le pasa? ¿O por qué les pasa a los niños? Porque se sienten como si nosotros, los adultos, ni siquiera los vemos. Por eso, para nosotros, ¿no? Las fotos son importantes después, yo qué sé, de un acto de graduación, o después del diploma del instituto, lo que sea, para que nos sintamos vistos. Y muchos niños hoy en día se sienten vistos interactuando con otras personas en el mundo digital. Entonces, para tener una representación correcta de los niños, tenemos que ser igual de ágiles que ellos, movernos como ellos se mueven. Y hemos visto que en muchas maneras distintas el sistema de justicia no es ágil. Hemos visto ejemplos de España que lo han ilustrado muy bien, pero hay muchos otros de los que no hemos podido hablar a lo largo de esta mesa redonda. Es decir, ya es tarde para impedirles a los niños tener acceso a la tecnología. Tendríamos que haberlo hecho hace 10 años. No pudimos, ahora nos toca enseñarles entonces cómo utilizar la tecnología. Muy bien, esto lo he visto en mi propia experiencia, pero también quería contarles, responder a la pregunta contándoles sobre un proyecto pro bono que lanzamos hoy en la página web de McKinsey. A veces pensamos que la inteligencia artificial es la única forma de obtener respuestas, pero no es así. Últimamente hemos estado buscando los canales por los cuales los niños, los jóvenes, consiguen su asistencia legal, sus abogados. ¿Qué canales? Nos lo han preguntado muchísimas personas. Es decir, si los niños tienen una pregunta, tienen una queja, tienen necesidad de representación legal, ¿a dónde van? Si tienen preocupaciones, por ejemplo, acerca del clima también, ¿no? ¿A dónde van? Pues para responder a esta pregunta hemos llevado a cabo un proyecto de investigación y no encontramos respuestas. Porque es difícil saber cuándo y cómo los niños, los jóvenes, tienen acceso automáticos a los abogados. Entonces, lo que hicimos fue firmar un acuerdo con Microsoft. Tenemos un vídeo, de hecho, y con 25 abogados, un equipo de 25 abogados y un sistema de inteligencia artificial, hemos podido estudiar los casos, primero de 40 países en Asia, para ver dónde los niños de estos países conseguían sus abogados. Y gracias a la inteligencia artificial, he de decir, inmediatamente hemos obtenido un montón de respuestas. Hemos podido utilizar este sistema de Microsoft de inteligencia artificial bastante avanzado para responder a esta pregunta que en nuestra investigación tradicional se había quedado sin respuesta, y hacerlo sobre todo a distancia. O sea, tenemos datos sobre Corea, China, Bangkok, sobre Europa también. Tenemos este compendio que luego ha sido también verificado por abogados sobre cómo los niños en Europa
dónde los niños en Europa consiguen sus abogados. También hemos podido responder a esta pregunta gracias a este sistema de inteligencia artificial. Toda esta información está disponible en nuestra página web. No es un fichero completo porque se actualiza constantemente, pero la idea es que gracias a la inteligencia artificial hemos podido trabajar en 3 horas con 25 abogados que no tenían ninguna idea de la situación específica y conseguir las respuestas que necesitábamos, haciéndoles preguntas al sistema de inteligencia artificial tales como esta base de datos para conseguir abogados en Corea, por ejemplo, ¿funciona de verdad o no? Pues eso, sin inteligencia artificial jamás lo habríamos conseguido. And now I open the Muchísimas gracias. Pues si cualquier ponente desea añadir algo, puede hacerlo. Y asimismo, si el público tiene preguntas, pueden pedir la palabra. Si tienen preguntas o reflexiones que quieren compartir con nosotros, lo apreciaríamos mucho. Entonces, si quieren intervenir, levanten la mano, por favor, y Manuel os va a llevar el micrófono. No oímos, lamentablemente. Desde la cabina de interpretación pedimos disculpas. Ahora sí. Hola, soy Oscar. Estoy a cargo de un proyecto sobre justicia digital. Hemos encontrado una gran brecha en materia de pobreza digital. En España, el 91,1% de niñas con neurodivergencias tenían poco acceso al sistema de justicia. ¿Qué se puede hacer en España o en otros lugares para solucionar este problema? I don't know if I understand the question. No sé si he entendido bien la pregunta. ¿Qué podemos hacer para, digamos, extender el sistema de justicia, me preguntas, para personas que tienen neurodivergencias? Okay. Digital There are poverty. different divergence and Vale, pues mira, es importante saber que aquí en España, tomamos en cuenta varias tipologías de brechas. Por ejemplo, la brecha geográfica, es decir, los que viven en zonas rurales tienen los mismos derechos de los que viven en las ciudades, en términos de acceso a tecnología. También tomamos en cuenta la brecha de género y mucho más. Trabajamos con varias asociaciones y grupos de trabajo, ONGs, de cara a eliminar estas brechas. En nuestra página web podrán ver que hemos adaptado el texto y el material a varias tipologías, por ejemplo, de discapacidad. Y tenemos varios proyectos basados en inteligencia artificial que tienen el mismo objetivo, eliminar las varias brechas. Por ejemplo, proyectos de lenguaje accesible, o tenemos un proyecto que ya está en marcha y os lo puedo enseñar después si queréis, para hacer una conversión de los textos a lectura fácil, al estándar internacional de lectura fácil para las personas que tengan
problemas de comprensión para ciertos documentos. Entonces, estos son los proyectos que tenemos en marcha. ¿Hay más preguntas? Hi, Joshua Dankoff, representing Child Frontiers. Yeah. Hi, Joshua Dankoff. Hola, soy Josh Redenkoff de Massachusetts. Tengo una pregunta sobre una herramienta que actualmente se está utilizando en varios sistemas escolásticos, en varios colegios e institutos en Estados Unidos. Una herramienta de inteligencia artificial que tiene el propósito de ofrecer apoyo emotivo o psicológico a los niños y niñas a lo largo del día en el colegio. Si, por ejemplo, tienen pensamientos intrusivos, obsesivos, y este sistema es muy útil, les asesora a los niños, les impide hacerse daño si a veces, tienen ese instinto los jóvenes de hacerse daño, intenciones suicidas y estas cosas, e incluso por la noche informa a la policía sobre estas tendencias. Nosotros tenemos esta herramienta. ¿Qué les parece? ¿Les parece un uso responsable de la inteligencia artificial? ¿Pueden existir usos alternativos de herramientas parecidas? ¿Qué opinan? Excelente pregunta. Yo trabajo, de hecho, codo a codo con la policía también, y muchas veces cuando surge una nueva herramienta de inteligencia artificial, cuando vemos este nuevo potencial, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué problema estamos intentando resolver y cuál sería la mejor solución para ello? Me gustaría empezar por esta reflexión. Ahora bien, antes una compañera decía que en LinkedIn es posible aprender muchísimo sobre inteligencia artificial. Entre las cosas que hay que aprender es que cuando la utilizamos no estamos hablando con una persona, es una tecnología predictiva que simula una interacción con otro ser humano. Es una cosa muy importante que hay que saber. En el sector de la justicia con la niñez, obviamente todos tenemos el deber de evitar que los niños, los jóvenes puedan hacer daño a sí mismos o que sufran, y la inteligencia artificial sí nos puede ayudar, pero con muchísimo cuidado, porque no podemos contribuir a que les pase algo malo. Sí, me gustaría añadir que a veces la tecnología nos puede ayudar a acelerar algo que en nuestros sistemas ya de por sí está sucediendo. Es decir, si tenéis apoyo desde el punto de vista de la salud mental y en el cole, en el instituto, nadie sabe qué hacer, pues se envía un informe a la policía, a la comisaría, y la inteligencia artificial esto lo puede hacer más rápidamente que nosotros. Eso sí, pero claro, nosotros de la comunidad de apoyo tenemos que prevenir que surja el problema en el niño desde el punto de vista de la salud mental y psicológica. Vale, nos queda tiempo para una pregunta más, si queréis. Vale. Sí, yo tenía un comentario sobre la última pregunta, de hecho. Quería decir que herramientas como esta, que en este momento se están utilizando en Estados Unidos, me preocupan. En la Unión Europea tenemos estándares de protección de datos más estrictos y estándares de transparencia, también derechos específicos que obviamente son válidos para los niños y las niñas también. Pero un sistema de este tipo en Estados Unidos, donde no hay una ley de protección de datos, entonces todos los datos que se recopilan se pueden utilizar para cualquier propósito, y eso me preocupa bastante. Gracias. Siguiente pregunta, la última, por favor. Yes. Good morning, everyone. My name is Gustavo Moreno. I'm from Argentina.
In Latin America, we can't help but reflect on extreme poverty. According to the latest figures, 78% of the world population has access to mobile phones, people over the age of 10. But only 67% of the world population has access to the internet. During the pandemic in Latin America, we struggled to provide our children with access to schooling and education because of this lack of access to the internet connectivity. Mostly because children nowadays see their mobile phones as something they can use for fun, but not to learn. The situation is even worse in Africa. So I was hoping our speakers could tell us a little bit about, well, what poorer children could do because they don't have access to technology, to the internet. Si no todo el mundo tiene el micrófono, si puedes repetir la pregunta. Sí, decía que hay lugares en los que falta el acceso a estos tipos de tecnología y que hoy en día los jóvenes utilizan los móviles para pasarlo bien, para divertirse de manera lúdica y no para aprender. So you did say that people in situation of extreme poverty have little access to technology, and how can we solve that problem? Is that what you asked? Sí, bueno, sí, hay muchísimos niños que viven en condiciones de pobreza y nos preguntaba cómo podemos solventar este problema y dotarles de la tecnología, los recursos necesarios para ello. Y también hay un participante que quiere añadir algo. Sí, voy a intentar hablar en inglés. Como decía antes, nosotros hemos tomado en cuenta 5 tipologías de brecha. Una de ellas era la brecha económica y tiene que ver con lo que tú dices, con la ubicación geográfica, ¿no? Muchos ciudadanos viven en zonas rurales y tienen menos acceso a la tecnología. Es una cuestión muy importante. ¿Cómo se puede eliminar esta brecha? Una de las cosas que hemos intentado hacer ha sido crear las llamadas oficinas de justicia municipales. Si tenemos un documento, si tenemos acceso digital a los documentos, no hace falta recorrer miles de kilómetros para ir a la sede del municipio, ¿no? Para solicitar ese documento, para consultarlo. Está disponible en digital, lo bajas de la nube, lo bajas del cloud y ya está. Esta oficina, la Oficina de Justicia Municipal, si alguien no tiene acceso a la tecnología, no tiene conectividad, puede atender a las necesidades de estas personas que no tienen acceso a entornos digitales y ofrecerles los mismos servicios que tienen las personas que viven en las ciudades y que tienen acceso al entorno digital. Me parece una iniciativa interesante. Sí, me gustaría añadir que me parece una pregunta muy interesante. Es una lucha muy importante, un problema que tenemos que solventar, porque hoy en día cada vez más niños y adolescentes tienen poco acceso a estas tecnologías.
debido a la situación específica de sus familias o las situaciones personales que viven en casa. Y claro, es un problema que tenemos que solventar porque todos los niños y las niñas tienen derecho a acceder a la información pública. Hoy en día los teléfonos móviles son esenciales. En España, en los colegios, en los institutos, existen recursos públicos que se ofrecen a los estudiantes, me refiero a ordenadores, por ejemplo, otros dispositivos que los niños pueden utilizar para estudiar, para avanzar en sus estudios académicos. Así que el gobierno le está dando a la sociedad estos recursos, lo cual me parece una iniciativa muy loable y a lo mejor en otros países se podría adoptar un sistema parecido de manera que los niños y los adolescentes tengan acceso todos a recursos públicos, que se trate de móviles, de ordenadores o portátiles, lo que sea, para estudiar o para cualquier otro propósito, porque, como decía antes, hoy en día todos necesitamos recursos tecnológicos para mantenernos informados, por ejemplo, o para estudiar de cara a nuestro futuro. Me parece el broche de oro perfecto para concluir esta sesión. Me gustaría concluir oficialmente esta sesión. Para concluir esta sesión, diciendo me un par gustaría de recordar la cosas. importancia Soy de aquí de Madrid, este entonces espacio primero tiene. voy a hablar en Hoy nos español y hemos luego reunido para traduzco en inglés. tratar, pues, temas que a todos nos inquietan, sobre todo en esta sesión plenaria sobre justicia digital y inteligencia artificial, que es algo pues muy novedoso y muy actual en los días que vivimos. Y paso a paso yo creo que estamos avanzando y yo creo que nada va a poder con nosotros. Y en nombre de la infancia, la adolescencia y la juventud española me gustaría agradeceros el que nos hayáis dado la oportunidad, sobre todo a los niños, de poder estar presentes en este congreso. Y puede parecer que la justicia digital y la inteligencia artificial queda muy lejos de nosotros y nosotras, pero no. Todas y cada una de las cosas que suceden en este planeta también nos afectan a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Somos parte de esta sociedad y tenemos los 5 sentidos igual que un adulto y, pues, aunque no lo creáis, también nos importan estos temas y lo habéis podido comprobar en estos 3 días de congreso que la infancia está presente. Somos y sacamos muchas conclusiones de este congreso y tenemos mucho trabajo por delante, pero bueno, hemos comenzado y vamos a seguir trabajando juntos y una vez más quería agradecer pues, a Manu, a Nessa, a Ángela, a Sebnem, a Aitor y a Alexandru por haberme acompañado en el día de hoy y deseo pues, que salgáis de esta plenaria con algo nuevo aprendido y que disfrutéis de lo poco que queda de congreso, que ya hoy terminamos, y al público, pues gracias por vuestra escucha activa y a los que están en casa igual. Muchas gracias. And now, briefly in English, I'm going to say that... Sí, voy a repetir en inglés. Para concluir esta sesión me gustaría recordarles la importancia que tienen estos espacios. Hoy nos hemos reunido para hablar sobre temas que nos afectan a todos, independientemente de donde estemos. Poco a poco estamos progresando. En nombre de todos los jóvenes españoles me gustaría agradecerles por la invitación y
para pedirnos que participemos en este espacio. A veces podemos sentir que la brecha digital y la inteligencia artificial estén muy lejos de nosotros, pero no es así. Todo lo que ocurre en este planeta nos afecta a nosotros también. Nosotros formamos parte de la sociedad, tenemos los mismos 5 sentidos que vosotros, los adultos, y aunque nos lo creáis, a nosotros nos importa lo que pasa en el mundo. Entonces se pueden sacar muchas conclusiones de la jornada de hoy. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero este solo es el comienzo. Juntos vamos a llegar muy, muy lejos. Me gustaría agradecer a Manu, Nessa, Ángela, Sebnem, Aitor y Alexandru, y espero que os vayáis de esta sesión plenaria habiendo aprendido algo y que podáis disfrutar lo que queda del Congreso. Damos por concluida esta sesión.